Si la verdad es tan brillante y evidente, ¿por qué tantas estructuras antiguas le temen a una simple pregunta? A menudo nos enseñan que preguntar es dudar, que es una ofensa a lo sagrado. Pero, ¿y si las preguntas no fueran armas, sino llaves? Cada por qué no es un ataque, es un paso en un viaje épico hacia la comprensión. Imagina al buscador no como un rebelde, sino como un explorador valiente que se adentra en lo desconocido, no para destruir, sino para conectar. Las preguntas son puentes que transforman el miedo en una aventura compartida. No derriban la fe, la hacen más fuerte, más personal, más real. Porque una verdad que no puede ser cuestionada es realmente una verdad en la que se puede creer. La búsqueda de respuestas es la búsqueda de luz, una que todos podemos compartir. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si la verdad es tan evidente, ¿por qué la religión le tiene tanto miedo a las preguntas? Una tarde cualquiera, en el silencio de una banca de iglesia, un joven levantó la mano con más temor que rebeldía. No preguntó para desafiar, preguntó para entender. No habló desde la soberbia, habló desde el hambre del alma. Pero antes de terminar su frase, alguien le dijo en voz baja: eso no se pregunta. Y en ese instante, no solo se apagó una duda. Se apagó una búsqueda. La pregunta no es el problema, el miedo sí. Si la verdad es tan evidente, tan firme, tan divina, ¿por qué algunas expresiones religiosas tiemblan cuando alguien pregunta? La verdad no huye. La verdad no se esconde. La verdad no necesita censura. El miedo a las preguntas no nace de Dios. Nace del ser humano cuando confunde tradición con verdad, control con autoridad y silencio con santidad. Muchas veces no es la fe la que tiene miedo. Es la religión cuando siente que puede perder poder. Jesús nunca le tuvo miedo a las preguntas. Cuando observamos a Jesús, encontramos algo profundamente revelador. Él no callaba preguntas, las provocaba. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué quieres que yo te haga? Jesús sabía que una fe sin preguntas se vuelve frágil. Pero una fe examinada se vuelve inquebrantable. Los fariseos tenían respuestas. Pero Jesús tenía verdad viva. Y la verdad viva no se encierra en dogmas muertos. Cuando la religión prefiere el silencio antes que la luz. Hay religiones que prefieren fieles obedientes antes que creyentes conscientes. No porque Dios lo quiera así, sino porque un creyente que piensa ya no se manipula fácilmente. Las preguntas incomodan porque exponen contradicciones, desnudan hipocresías, revelan intenciones ocultas, obligan a vivir lo que se predica. Por eso se dice: no cuestiones. No pienses tanto. Eso es falta de fe. Pero la fe verdadera no le teme a la verdad. Porque sabe que toda verdad proviene de Dios. Preguntar no es dudar, es buscar. Dudar no es abandonar la fe. Dudar es muchas veces el parto de una fe más madura. Abraham preguntó. Moisés preguntó. David preguntó. Job gritó preguntas al cielo. Y Dios no los rechazó. Dios respondió con presencia. La fe que no permite preguntas se vuelve frágil, superficial, dependiente de líderes, incapaz de sostenerse en la tormenta. Pero la fe que pregunta crece raíces profundas. Dios no se ofende cuando le preguntas con un corazón sincero. Dios no es un dictador celestial. Es un padre que sabe que la madurez nace del diálogo. Él no teme a tu por qué. Él teme más a tu silencio resignado. Porque el silencio mata la relación. Pero la pregunta la mantiene viva. La verdad no necesita defensores violentos, necesita testigos vivos. La verdad se defiende sola cuando se vive, se encarna, se ama, se practica. Por eso, cuando una religión le teme a las preguntas, quizás no esté cuidando la verdad, sino protegiendo una estructura.
Y toda estructura que se pone por encima de la verdad termina cayendo por su propio peso. Conclusión edificadora. Si la verdad es tan evidente, no debería temer ser examinada. Si Dios es real, no necesita que callemos nuestra mente para creerle. Preguntar no te aleja de Dios. Preguntar puede ser el primer paso para encontrarlo de verdad. Porque la fe no es apagar la razón. Es iluminarla con verdad. Y como diríamos con convicción, ¿quién como Dios? Él no teme a las preguntas. Porque Él es la verdad que responde con amor. El pergamino de la montaña y las preguntas que despiertan la verdad y el llamado interior. Arbamiel no era un hombre rebelde. Tampoco era un inconforme por naturaleza. Era, sencillamente, un buscador. Había crecido escuchando enseñanzas sagradas, repitiendo oraciones exactas, respetando normas antiguas, pero en su interior habitaba un silencio incómodo. No un silencio de paz, sino uno lleno de preguntas no formuladas. Cada vez que intentaba expresar una duda, la respuesta era siempre la misma. No preguntes tanto. Cree. Pero Arbamiel intuía algo. Si la verdad era tan pura, no debía quebrarse ante una pregunta sincera. Una noche, mientras contemplaba el cielo, sintió un impulso profundo. Sube a la montaña. No escuchó una voz audible, pero sí una convicción clara. La montaña sagrada era conocida por todos, pero visitada por pocos. No porque estuviera prohibida, sino porque exigía esfuerzo, silencio y confrontación interior. 2. El ascenso a la montaña sagrada. El camino era empinado. Cada paso parecía arrancar una capa de certezas heredadas. Mientras subía, Arbamiel recordaba las frases que había escuchado toda su vida. Así ha sido siempre. No cuestiones. Eso no se toca. Y con cada recuerdo, el peso era mayor que el cansancio físico. Al llegar a la cima, no encontró templos ni multitudes. Solo viento y silencio. Allí, entre rocas antiguas cubiertas de musgo, algo llamó su atención. Un pergamino sellado, protegido por el tiempo, como si hubiera estado esperando ser hallado. 3. El pergamino incomprensible. Arbamiel lo tomó con manos temblorosas. La escritura era extraña, símbolos, trazos irregulares, palabras que no seguían ningún orden conocido. Intentó leerlo, pero no pudo entenderlo. Y entonces sintió frustración. ¿Por qué encontrar algo sagrado si no puedo comprenderlo? Se preguntó. En ese instante comprendió algo crucial. Poseer un texto no es lo mismo que comprender su verdad. Muchos cargan pergaminos, libros y doctrinas. Pero pocos se detienen a interpretarlos con humildad. Arbamiel decidió no inventar significados ni forzar interpretaciones. Entendió que la verdad no se improvisa, se busca con paciencia. Entonces recordó a un hombre sabio, casi olvidado por las multitudes. 4. El sabio Ambrael. Ambrael vivía lejos de los centros religiosos. No porque despreciara la fe, sino porque había aprendido que la sabiduría necesita silencio. No era popular. No tenía seguidores. Pero quienes lo conocían decían que no temía a ninguna pregunta, porque confiaba plenamente en la verdad. Arbamiel descendió la montaña y caminó varios días hasta encontrarlo. Al mostrarle el pergamino, Ambrael no se apresuró a hablar. Lo observó, lo tocó, lo olió, lo contempló en silencio. Luego dijo: Este manuscrito no fue escrito para imponer, sino para despertar. Hube la revelación del manuscrito. Ambrael explicó que aquella escritura no era confusa por error, sino por diseño. Fue escrita así para que nadie la recite sin pensar, dijo. Para que nadie la use como arma, sino como espejo. Poco a poco comenzó a descifrar los símbolos.
cada enseñanza revelada no hablaba de control, sino de transformación. No de miedo, sino de libertad interior. No de obediencia ciega, sino de conciencia despierta. El pergamino decía, en esencia, la verdad no se protege con silencio, sino con luz. La fe que no admite preguntas se vuelve cárcel. Y toda religión que teme ser examinada ha olvidado su origen. Arbamiel sintió que algo se rompía dentro de él. Pero no era fe. Era ignorancia. Vi la enseñanza central. Ambrael miró a Arbamiel y le dijo: la religión teme a las preguntas cuando ha confundido poder con verdad. Pero la verdad auténtica se fortalece cuando es cuestionada con sinceridad. Le explicó que las preguntas no destruyen la fe. La purifican. Que Dios nunca temió al pensamiento humano. Porque Él mismo lo creó. El problema, dijo Ambrael, no es preguntar, es no vivir lo que se responde. 7. El regreso de Arbamiel. Arbamiel no volvió con respuestas para imponer. Volvió con verdad para vivir. Comprendió que no todos estaban listos para escuchar. Pero eso no debía apagar su luz. Ahora sabía que la verdad no necesita gritos. La fe no necesita censura. Dios no se ofende por preguntas sinceras. Al regresar a su comunidad, ya no discutía. Vivía. Y su vida se convirtió en la pregunta más poderosa de todas. 8. Conclusión edificadora. La montaña sigue allí. El pergamino sigue existiendo. Y Ambrael representa a todo aquel que ama más la verdad que la aprobación. Porque cuando la religión le teme a las preguntas, no está defendiendo a Dios. Está defendiendo sus muros. Pero Dios no habita en muros. Habita en corazones dispuestos a buscar. Y hoy, como entonces, la pregunta sigue resonando. Si la verdad es tan evidente, ¿por qué habría de temer a la luz de una pregunta? ¿Quién como Dios? Él no es guardián del silencio. Él es mensajero de amor y verdad. Destellos. Bienvenidos a Liderazgo Te Magazine, un espacio del Centro de Formación Teológico Bíblico Camino a la Luz del Liderazgo en Cristo Jesús. Hoy nos embarcamos en una misión crucial, explorar la verdad para edificar vidas. Vivimos en una era fascinante, con el Internet como una poderosa herramienta en nuestras manos. Tenemos acceso a un océano de información, pero ¿cómo navegamos en él para encontrar la verdad? En un mundo donde las mentiras a menudo se disfrazan de verdades convenientes, es fácil sentirse perdido. Vemos cómo ciertas ideologías intentan mantenernos en la mediocridad, opacando la inteligencia y promoviendo una doble moral solo para perpetuar sus propias narrativas. Estas falsedades no son inofensivas, se convierten en cadenas que limitan nuestro potencial, nos mantienen como esclavos de sus consecuencias y nos alejan de la verdadera prosperidad. Cuando una sociedad se construye sobre cimientos de engaño, el bienestar social se ve amenazado y el progreso humano se estanca. Es una doctrina que nos enseña a conformarnos, a no cuestionar y a aceptar una realidad disminuida. Pero nosotros creemos en algo diferente. Creemos en el poder de la verdad y la justicia, no como conceptos abstractos, sino como los pilares fundamentales para una sociedad próspera y un bienestar real. La verdad nos libera, nos empodera y nos permite construir un futuro lleno de propósito y significado. La justicia asegura que los beneficios de esa prosperidad se compartan de manera equitativa, creando un entorno donde cada individuo pueda florecer. En nuestro centro, nos dedicamos a desentrañar estas verdades a través de una perspectiva contemporánea, anclada en principios sólidos. Creemos que el liderazgo genuino no se trata de imponer una visión, sino de iluminar el camino para que otros encuentren su propio potencial. Un liderazgo basado en Cristo Jesús es un liderazgo de servicio, de integridad y, sobre todo, de amor por la verdad. El adoctrinamiento busca apagar la luz de la inteligencia, pero el conocimiento la enciende.
Nos invita a pensar críticamente, a discernir entre lo bueno y lo malo, y a tomar decisiones informadas que nos beneficien a nosotros y a nuestras comunidades. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener el coraje de hacer las preguntas correctas y buscar la verdad sin miedo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? Empieza por ser honesto contigo mismo y con los demás. Cuestiona la información que consumes. No aceptes narrativas que buscan dividir o sembrar miedo. En cambio, busca fuentes que promuevan la unidad, la comprensión y el crecimiento mutuo. Rodéate de personas que te inspiren a ser mejor, que valoren la honestidad y que te desafíen a crecer intelectual y espiritualmente. La prosperidad humana no es solo económica, es un bienestar integral que abarca nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y ese bienestar solo puede florecer en un terreno fértil de verdad y justicia. Cuando rechazamos la mentira y la doble moral, rompemos las cadenas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje, un viaje para redescubrir la verdad en un mundo de confusión. Un viaje para construir vidas sólidas, familias fuertes y comunidades prósperas, porque cuando caminamos en la luz de la verdad, no solo transformamos nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en faros de esperanza para el mundo que nos rodea. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Este es solo el comienzo de una conversación mucho más grande. Te animamos a explorar más, a profundizar en estos temas y a ser un agente de cambio en tu propio círculo de influencia. No olvides suscribirte a nuestro canal, Liderazgo Te Magazine, para no perderte nuestros próximos contenidos. Juntos, podemos seguir explorando la verdad y edificando vidas. Hasta la próxima.